algo tremendo porque Dios me confrontaba fuertemente esta semana, muy fuerte. Y Dios me decía: Dani, viene un tiempo, en el tiempo de consagración, la gente no ha entendido, me dice Dios, y tú no has entendido la diferencia entre cuando la gente hace las cosas por consagración a cuando las hace religiosamente. Y yo, ¿cómo así, Señor? Dani, hay una diferencia y quiero que hoy puedas estar muy abierto y con un buen corazón para recibir lo que el Señor nos quiere decir. La naturaleza del mundo, ¿cuál es la iglesia que inundó la tierra y que es la religión? Bueno, casi que ya era, porque anteriormente el catolicismo se tomó el mundo, ¿verdad? Y nos llevó a unas, ¿cómo les digo? No son unas mañas, unas costumbres, unas creencias, unas costumbres, en donde si usted hacía cierto tipo de cosas, el Señor le respondía. Entonces usted llegaba donde el cura y usted se confesaba. Aquí estoy, padre. ¿Cómo decían? Yo nunca me confesé. Sí, como padre, aquí vengo a tirarle toda la sopa. ¿Así? No, muy con más respeto, padre, aquí vengo a contarle mis pecados. Y usted estaba tranquilo porque a veces usted ni le veía la cara al cura. Entonces a usted no le importaba quién le decía la cosa, porque usted sabía que el cura no le iba a decir nada a nadie, supuestamente. Y usted se confesaba y le decía al cura, ¿cómo era que decían? Acúseme, padre, porque he fornicado, porque he deseado lo que no debo desear. Y bueno, en fin, tantas cosas. Y entonces el cura le respondía: oh, hija mía, oh, hijo mío, tus pecados te son limpiados, ves en paz. Tienes que orar 10 Padre Nuestro, 5 Ave María. Tienes que darle limón a los pobres. Tienes que darle a la casa del Señor algo. Y usted se iba contento con la tarea. 10 Padre Nuestro, Dios te salve María, llena de gracia contigo, en día tú eres todo. Amén. Me faltó uno, pero tú eres Dios de misericordia. Dios te salve, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado. ¡Pah! Checklist. Entonces salía de la misa y estaba por allá el indigente y sacaba la moneda, la más chiquita. Tú no dijiste cuánto, ya yo le dije. Y ya tú hacías un checklist y sentías que tus pecados te eran perdonados. Entrabas al ruedo otra vez, ya tú te sentías salvo, tú estabas feliz, tú estabas tranquilo. Y entonces desde allí tú te acostumbraste a una religiosidad, inclusive que se metió en la iglesia cristiana. Una religiosidad en que nos acostumbramos a que la vida aparentemente se torna como unos puntos, un checklist de cosas que tengo que hacer para redimir mis pecados, para sentirme bien y para seguir avanzando. Y una de las cosas que no entendemos es que cuando el mismo Jesús en la tierra se fue, Él dijo: yo me voy, pero dejaré con vosotros al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. Entonces es allí donde no entendemos esa interacción, y la religión o la religiosidad pelea con el fluir del Espíritu Santo, porque hay cosas que la religiosidad por momentos te va a llenar, pero hay otras que no lo va a hacer. Hay cosas que solo el Espíritu Santo las va a hacer a través de ti o en ti, en tu familia. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? ¿Sí o no? Si no entiende, usted dígame: pastor, no entendí, yo se lo repito. ¿Vamos bien? Entonces resulta que hay mucha gente entre los que estamos, algunos de nosotros, o de pronto en otras iglesias, aquí no, de pronto por allá en otros países, pero no los que están ahí conectados, en otros lados, que han entrado en el cristianismo y sin quererlo han estado tan viciados por conocer lo bueno y lo malo de la iglesia, por conocerle el pecado al pastor, por conocer las historias que ha visto en donde denigran a los pastores y se roban la plata y hacen de todo, que hacen una coraza en su corazón y sin quererlo, como creen en Dios, como saben que Dios existe y que tienen que buscarlo, entran aún dentro de la iglesia cristiana, en medio del fluir del Espíritu, en una religiosidad en vez de entrar en una consagración. Entonces, ¿qué pasa allí? Eso pasó antes y pasa ahora y va a pasar después.
Pero Dios me decía: Dani, la gente no puede seguir andando por la vida como si nada hubiera pasado. La gente tiene que entender que necesita consagrarse de verdad por si quiere ver la multiplicación en ellos. Si la gente quiere ver la verdadera, estable y duradera y eterna bendición de Dios, tiene que consagrarse. No va a ser estando tibios, no va a ser estando fríos. Y una de las cosas que mata el fluir del Espíritu Santo es la religiosidad. Es la religiosidad. Y resulta que le pasó al apóstol Pablo. Ya se había ido Jesús, había dejado al Espíritu Santo, empezaron a predicar el evangelio y fue ciudad a ciudad predicando de Dios. Y de repente llegó a Atenas. Y vamos a leer allí en Hechos 17, 20 al 23. Resulta que el apóstol Pablo andaba predicando de la palabra, andaba diciendo todo acerca de que el reino de los cielos se ha acercado. Y resulta que se encuentra con unos religiosos y le dicen: Pablo, ven acá, ¿qué es lo que tú hablas? Y en el versículo 20 dice: pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, óigame bien, sino en decir o oír algo nuevo. Voy a parar un momentico allí. ¿Sabe por qué la gente entra en una religiosidad? Les entra en un afán de escuchar algo nuevo. Salió no sé quiéncito, el brujo de no sé dónde, y Dios, pero vamos a meternos a eso. Escuchar no es entrar, vamos a ver qué es. Y la curiosidad mató al gato. Si usted encuentra otra persona que tiene un concepto diferente y no, mira, es que el Señor ya aprobó que podemos tener 2 mujeres y que podemos hacer, usted, uy, ¿cómo? ¿A dónde es eso? Ángel, ¿qué dice ahí? No. A la gente lo mata y le interesa escuchar cosas nuevas. Y mira lo que dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy ¿qué? Religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoras, pues sin conocerle es a quien yo anuncio. Estaba Pablo predicándoles del Dios verdadero. Ellos según estaban adorando y buscando a ese Dios verdadero. Y Pablo les dice: ustedes me preguntan de qué hablo y yo les estoy hablando del Dios del que ustedes dicen que siguen. Entonces Pablo detectó y dice: ustedes son muy religiosos. Ustedes no han tenido una experiencia de verdad con el Espíritu Santo. Ustedes, por más que vean la palabra, ustedes por más que vayan a la iglesia, ustedes por más que digan que creen en Dios, ustedes no les ha sido revelado quién es Dios. Fuerte, pero cierto. Y en estos tiempos pasa. Una de las cosas que hace acrecentar la religiosidad es cuando usted crea dogmas y pensamientos acerca de Dios. Cuando no es yo hago, voy y sigo el proceso que Dios quiere que yo siga, sino que Dios se acomoda a lo que yo pienso. Esta palabra es fuerte y es lo que más se mueve. Pero ¿sabe por qué se la tengo que decir? Porque es que yo no sigo que usted siga frustrado avanzando, supuestamente alcanzar cosas que no va a alcanzar si no rompe con eso. Uno va donde gente muchas veces a mentorear: pastor, necesito un mentoreo. Claro, aquí estoy disponible. Pastor, imagínate que me pasa esto, pero a mí ya Dios me dijo esto y ya yo sé que es por esto. Entonces ya yo sé. Y uno se queda por dentro como: ¿para qué me llamaste? Pero pasan 1 y 2 y 3 por lo mismo y no reaccionan, no se detienen a pensar: ¿será que sí es Dios o será mi religiosidad? ¿Será que sí es Dios o será que yo voy para donde todos van? La religiosidad, el que sigas teniendo a Dios así con una distancia, en donde yo voy tomando a lo que me acomodo,
eso daña e impide que tú vayas hacia la multiplicación. Eso daña tu consagración. Entonces tú llegas a la iglesia. Es que a mí no me gusta como predica Julanito. Religiosidad. Si fueras espiritual, sabes que por algo Julanito está predicando. Entonces tú vas a la casa de Dios y ya van a pedir plata. Religiosidad. ¿Aceptas lo que quieres aceptar de Dios o aceptas todo lo que quieres que Dios acepte? Si tú vas a consagrar, consagra tu vida, no consagres pedacitos. Porque ¿sabes qué? El Señor te la va a soltar completica en todas las áreas de tu vida. No te va a soltar pedacitos. Yo estuviera aplaudiendo al Señor, yo estuviera diciéndole amén. Entonces tenemos que morir a esa religiosidad. Déjame el título, por favor. Tenemos que morir a la religiosidad. A esa que te dice, si un domingo no voy a la iglesia, no importa, yo no me voy a perder. A esa que dice y que pone en segundo plano siempre todo lo de la iglesia, lo de Dios. A mí, como pastor, no es fácil. Uno hace algo, uno dice vamos a hacer, lo básico, el domingo, el culto. Nosotros no somos una iglesia de esta cantidad, ni los que están conectados somos los que nos conectamos siempre. Y hay gente que decide poner en segundo puesto lo que tiene que ir de primero. Pero por eso el Señor, no se trata del título. Yo no soy teólogo, yo no soy magíster en nada de eso. Aquí el teólogo es el pastor César. Ese sí estudió. Pero sabe, esto es de corazón, esto es de llamado. Porque tienes que tener un corazón sano para que todo el mundo quizás te deje tirado y tengas que recibirlo cuando venga con el proceso encima, con la frustración por no poner a Dios de primero, y recibirlo con los brazos abiertos y decirle ánimo, vamos para adelante, Dios está contigo. La religiosidad daña. Tenemos que consagrarnos. O sea, no es copiarnos al mundo y hacer lo que el mundo hace, es que el mundo se copia y quiera estar como nosotros estamos, familia. Mira en Romanos, quiero leerles en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Estamos en el Nuevo Testamento, en el periodo de la gracia. Y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cuántos están de ayuno? Que Dios perdone a los que no. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabe que durante mucho tiempo, y me está pasando en todos los mensajes, porque Dios siempre revela algo nuevo, uno siempre predicaba así, renovaos en vuestro entendimiento. Entonces yo decía, es que uno tiene que renovarse de lo que fue lo viejo del Señor y algo nuevo. Y el Señor me dice, ¿sabe qué está pasando en estos tiempos, Dani? La gente se ha dejado llevar por la religiosidad que se maneja en estos tiempos. El Señor no dice, renuévate de lo viejo para que vivas lo nuevo, sino renuévate del camino en donde quiera andar todo el mundo hoy en día, andando tibio para el Señor, y renuévate a lo nuevo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. Renovaos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí sí vas a ver cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la consagración no es un capricho de Life, es un capricho de Dios. Porque el Señor te quiere decir hoy, yo sí tengo la respuesta a eso que me estás preguntando. Yo sí quiero en este año darle de verdad de una vez una solución a eso que va y viene y que te tiene todo el tiempo dando vueltas. Pero yo necesito que te consagres.
Yo necesito que te consagres y que entres en ese campo espiritual en donde yo voy a empezar a hacer lo que tú no has podido hacer. Mira que está a tu lado, no te duermas, que es contigo. En Lucas capítulo 8, 43 al 48. Dice, pero una mujer, que bueno, allí en Zoom lo tienen también en pantalla, excelente. Pero una mujer que padecía de un flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, Pedro. Y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta historia tiene tantos tips. Había una multitud tocándolo. Yo quiero que me escuche porque aquí aterrizamos el mensaje y sé que Dios te va a hablar. Había una multitud que lo oprimía. Oprimir es espichar. Una revelación. Lo oprimían. Entonces, píntese, usted se ha visto en los noticieros cuando se suben al Transmetro, al Transmilenio, o cuando usted se ha subido. Que pastor, yo me subo, usted no se sube, yo sí me subo. Y usted va, que usted, las pobres mujeres siempre van como que lo que fue. Sí, porque no sabe ni quién lo tocó, ni quién, ahí va todo el mundo tocándose. Así llevaban a Jesús. Viene la pregunta, ¿por qué la multitud oprimía a Jesús? ¿Será que estaban así como Bad Bunny con el videíto? No. ¿Será que le estaban pidiendo un autógrafo? ¿Por qué oprimían a Jesús? Porque él estaba haciendo milagros y todo el mundo estaba buscando su milagro. Yo quiero mi milagro, por favor, sana a mi hija. Ay, Señor, yo quiero ganarme el baloto. Ay, Señor, yo quiero tener plata. Creían que era la lámpara de Aladino. Pero óigame bien, había una multitud que lo oprimía. Pero viene esta mujer y no lo toca a él, toca el manto de él. Ese detallito no lo habían obviado. Yo lo había obviado mucho tiempo. No lo toca a él, toca el manto de él. Y el Señor hace la pregunta aparentemente más boba que pudo hacer: ¿quién me tocó? Y usted lo ve bonito porque es la palabra de Dios. Pero píntese a los discípulos y hace cristiano, es como bobo, como que quién lo tocó, ese poco gente que lo está tocando. Pero Pedrito, con todo el respeto, ya, Señor, maestro, disculpe, suena boba la pregunta, pero o sea, hay un poco de gente tocándote. O sea, ¿cómo vas a preguntar quién te tocó? O sea, brujos no somos. Parecía bobo. Yo predicando de consagración en una iglesia, parece bobo. Usted va a decir, pastor, ¿y entonces por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué me dice que me consagre si yo estoy consagrándome, los que están allá conectados? Pastor, ¿por qué me dice que me consagre si yo me conecto siempre? Parecía bobo, pero no era bobo. ¿Sabe por qué? Porque había una multitud religiosa pendiente solo del milagro, pero no reconociéndolo como Dios de milagros. Y quizás usted no quiero que le pase, que usted siga aparentemente en una madurez espiritual que usted dice tener, una madurez que lo único que ha hecho es hacerlo usted una persona religiosa, y usted no sea capaz de tocar y de extraer el poder del manto de Jesús. Usted, Dios lo quiere levantar este año para arrebatar el poder de Dios, no para estar encima de él oprimiéndolo.
Yo no sé si alguien entendió. Usted este año nació para arrebatar el poder de Dios, no solo para estar encima pidiendo. No solo para estar encima pidiendo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la mujer y la multitud? Y mejor aún, y los discípulos. ¿Usted cree que los pastores nos escapamos de la religiosidad? Somos los primeros. ¿Sabe por qué? Porque creemos que no la sabemos. Porque creemos que nuestra palabra es la voz de Dios. A mí nadie me va a liderar, a mí nadie me va a pastorear, a mí nadie me va a aconsejar. Porque yo sé andar con Dios, yo sé qué es lo que se debe hacer o no. Tenemos problemas y los queremos ocultar, no le digamos nada a nadie porque, la imagen. Somos los primeros religiosos. Y por eso entonces de repente se empiezan a poner las cosas raras. Y como que se empiezan a cerrar las puertas. Pero que no, es el Señor nos está probando. Vamos a consagrarnos, iglesia. Esta mujer lo había intentado todo. Había gastado todo en médicos. ¿Sabes qué es lo más triste? Ese es el dulce proceso de nuestras vidas. Seamos sinceros. ¿Cuántos llegamos acá porque ya era la última opción? Yo llegué porque ya lo había intentado todo. Hare Krishna, me fui a un culto satánico, católico, testigo de Jehová. ¿Yo qué no hice en esta vida? ¿Ve? No, allá no. Sí. Papi, todo, tabla, ouija. Una vez iba en la ruta escolar con mis amigos. Entonces hacían un rito, una vaina. Entonces el que perdía le apretaban aquí el cuello. Y claro, uno perdía el oxígeno de la cabeza y uno se desmayaba por unos segundos, pudiendo quedar ahí. Y en esos segunditos todo el mundo le daba pata, puño, le daba de todo y no sentía uno. Cuando uno despertaba, ya volvía en sí, empezaba uno a pensar y después uno los moretones, todo vuelto, ¿no? ¿Y qué me pasó? ¿Qué tal el jueguito? Eso lo hizo su pastor. Yo no le hablo cuentos de Condorito ni de los hermanos Grimm. Es la realidad. ¿Sabe por qué? Porque no nos consagramos. Porque nos volvemos religiosos. Yo busco a Dios a mi manera. A su manera no le sirve buscar a Dios. A usted le sirve buscarlo a la manera de Él. El que está ahí escuchándome, no le sirve a usted, no a Dios. A usted no le sirve buscarlo a su manera. A usted le sirve buscarlo a la manera de Él. Porque a su manera usted se va a frustrar, usted se va a estrellar. Pero a la manera de Dios usted va a ser sorprendido por la misericordia y la abundancia de Él. Entonces, si usted sabe cómo es el cuento, ¿para qué se va a gastar toda la plata en médicos como esta mujer? Y entiéndame lo que el Espíritu le quiere decir. Si usted sabe cómo es el cuento, ¿usted para qué va a ir a todo lado si usted sabe que Jesús es el que le va a resolver? Si usted sabe cómo es el cuento, ¿para qué usted se va a alejar de donde está pasando Jesús si usted sabe que tiene que llegar finalmente a donde está Él? No le dé más vueltas al desierto, amigo y amiga que me está escuchando. No se cansa usted 40 años dando la vuelta en lo mismo. Yo creo que este 2023 se acabaron los 40 años de desierto. No, yo no sé si alguien me está entendiendo o allá los que me están escuchando. Yo creo que este 2023 se acabó el desierto, que es igual a escasez. Viene un nuevo tiempo de multiplicación por la consagración que usted va a tener en su vida. No, pero si lo va a aplaudir, apláudelo con ánimo. Eso, Yindi, eso, Nini, eso. Es un año de multiplicación. ¿Por qué? Porque es un año de consagración. Cuando el Señor pregunta, cuando Jesús pregunta, y con esto termino. Cuando el Señor pregunta y dice: ¿ha salido poder de mí quién? Dice que ella estaba asustada y temblando le explicó: Señor, sí, yo disculpe, lo que pasa es que tenía un chorrito de sangre, Señor. No podía ni siquiera tener relaciones con mi esposo porque todo el tiempo sagrando. Yo no le exagero, es que eso pasa. Mira, miré un estudio sobre la enfermedad de esa mujer
y todo lo que afectaba a su alrededor. Decía que eran mujeres infelices porque ningún esposo se quedaba con ellas, porque todo el tiempo sangraban y no podían hacer feliz a su esposo, adorar en medio de la prueba. Los del grupo de emparejados saben qué significa adorar, una palabra hebrea, ¿verdad? Hols, camino hacia allá. Era un contexto difícil para este tipo de mujeres y este tipo de enfermedades. Pero ella decidió, en medio del miedo, decirle y explicarle su situación a Dios. Y le dijo: Señor, aquí está mi problema, por eso me acerqué. Y el Señor le dice dos cosas. Primero, no le dice: bueno mujer cananea, mujer sucia, periodo eterno. No. Ustedes se ríen porque les ha pasado, ¿ah? Le dice: hija. Es lo primero que le dice, hija. No sé si me regalas un momentico el versículo, Santi, de Lucas. Mira, él le dijo, el último renglón le dice: hija. Yo no sé, cuando usted se consagra, mira, hay gente que se aparta por una situación, por las vacaciones, por su familia, por tantas cosas, por su trabajo, porque lo absorbe. Y dicen: yo cómo me consagro si es que a mí me es difícil. La consagración es algo que va en el corazón. La consagración es algo que usted propone en su corazón y usted busca los medios. O si no, pregúntenme cómo hacen todas estas bellas personas que están conectadas de todas partes del mundo, que no pueden venir acá, pero a través de un teléfono, a través de un televisor, ahí están consagrándose. ¿Sabe? Pero cuando tú decidas, escúchame bien, cuando tú tomes la decisión o de esa área de tu vida que no la has consagrado a Dios y le dices: Señor, está bien, yo la voy a consagrar, lo primero que te va a decir el Señor: hija, hijo, te va a recordar que no has dejado de ser su hijo. Te va a recordar que todavía tienes un espacio en su regazo, en su mesa. Te va a recordar que Él no se ha olvidado ni te ha dado la espalda, a pesar de lo inmundo que estés, de lo que huelas a feo, de cómo estés espiritualmente hablando. Hijo, es lo primero que le dice. Tu fe. Quizás eso es lo que has perdido. Y es lo último que tienes que perder. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la esperanza, lo último que se pierde. Tu fe te ha salvado. He trabajado duro en los procesos de mentoreo esta semana. Y a todos les digo: sabes, el Señor, lo último que le interesa es salvar tu matrimonio. Lo último que le interesa es sanar tu enfermedad, devolverte a tu esposo, darte una pareja. No sé qué le estás pidiendo a Dios. Si primero no hay salvación, no va a llegar la añadidura. Por eso es que consagrarse es una orden sí o sí que tenemos que hacer. Tu fe te ha salvado. Cuando tú busques la salvación, tú te vas a ir en paz. Cuando tú busques primeramente la salvación, la añadidura entonces va a llegar. Entonces el maloquito, el sugar, lo que tú quieras tener va a llegar. El trabajo va a salir. Tus hijos van a cambiar. Sí, Sonia, ten fe. Mentira. Van a cambiar. El entorno va a cambiar. Qué lindo que en medio de una multitud que el Señor iba y lo oprimían, le jalaban el pelo, lo tocaban. Imagínate si los religiosos cogen una imagen de Jesús y
Oye, estuve allá en la cosa esa de sal y eso cogen la sal, se la echan, se bañan. Eso tiene unos agüeros y unos ritos. Imagínese teniendo al mismo Jesús encima, ¿qué no le hacían? Lo pisaban, lo mordían, le daban besitos, le jalaban los pies, le tiraban flores. Pero el Señor se detuvo con la que buscó salvación. El Señor se detuvo con la que estaba consagrada. El Señor se detuvo con ella, no importando cómo estuviera. Es que el Señor, pastor, ore por mí porque el Señor usted sí lo escucha. No, de pronto a mí el que menos me escucha. El Señor se detuvo. Y ¿sabes algo? Yo vengo a decirte de parte de Dios, no me interesa de aquí hacia atrás, y los que me están escuchando, cómo vienen en su vida espiritual, pero que tu intención de consagrarte permita que el Señor se detenga en el camino para hacer ese milagro realidad. Solo tu intención. No te estoy pidiendo ya que mañana seas santo. Yo solo te pido que tengas la intención de consagrarte como te tienes que consagrar este año a Dios, para que empieces a ver milagros a otro nivel, para que lo que otros luchan y pelean no lo reciban, pero tú que cogiste por allá la puntica de lejos, nadie te ve, el Señor te va a ver. Yo quiero que te pongas sobre tus pies.